Hola, bienvenidos a todos a una nueva historia atrapantes. Quédate hasta el final y no te olvides de suscribirte. Hoy te contaremos una verdadera historia de redención en la vida. Gabriela siempre había tenido claro lo que quería en la vida: escapar de la pobreza. Nacida en una familia humilde, había aprendido a temprana edad que en este mundo, los sueños no se cumplían, se arrebataban. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Gabriela observaba cómo vivían los ricos, cómo se vestían, cómo hablaban, y se prometió que un día, ella estaría del otro lado. No importaba el precio. Y ese día llegó cuando conoció a Tomás Acosta. Él era todo lo que Gabriela había soñado: joven, atractivo, ingeniero con futuro prometedor y, sobre todo, heredero de una fortuna familiar. Desde el primer momento, Gabriela supo que debía actuar rápido. Se presentó como una mujer sencilla, noble, de corazón limpio. Se mostró comprensiva, tierna, siempre con una sonrisa lista y palabras dulces en los labios. En pocos meses, Tomás estaba enamorado hasta los huesos. Para él, Gabriela era el ejemplo perfecto de una esposa ideal, humilde, devota y generosa. La boda fue modesta, pero prometedora. Gabriela no se quejó. Sabía que lo bueno vendría después. Ya se imaginaba despertando en un penthouse, con mucamas sirviendo el desayuno y viajes de lujo por Europa. Lo había logrado. Estaba dentro. Pero el destino, siempre dispuesto a torcer los planes más meticulosos, tenía otros planes. A los pocos meses de casarse, la empresa familiar de los Acosta, el emporio que Tomás heredaría, colapsó. Una mala inversión, un escándalo con los socios, y todo se vino abajo como un castillo de naipes. Lo que quedaba era una casa modesta, heredada por doña Olga Gutiérrez, la madre de Tomás, una mujer de 70 años que había dedicado su vida al trabajo y al cuidado de su único hijo. Gabriela sintió que el piso se le abría bajo los pies. ¿Cómo que ya no tenemos empresa?, preguntó con los ojos abiertos, sentada frente a Tomás en la pequeña cocina de su nuevo hogar. Todo se vino abajo, Gaby. Lo único que tengo es mi título. Pero conseguí trabajo en una constructora. No es mucho, pero es un comienzo. Gabriela forzó una sonrisa. Por dentro, gritaba. El sueño se desmoronaba. Ahora vivían en una casa antigua, con paredes que crujían por las noches, sobreviviendo con el modesto salario de Tomás y la pensión de doña Olga, quien había accedido a recibirlos en su hogar con amor y disposición. Olga era una mujer amable, pero de mirada clara. Conocía la vida. Había criado a Tomás sola, con sacrificios y desvelos. Aunque recibía a Gabriela con cariño, su instinto le decía que algo no estaba bien con esa nuera de sonrisa perfecta. Y no se equivocaba. Gabriela odiaba cada ladrillo de esa casa. No era el hogar que había soñado. Odiaba el crujido de la madera al caminar. Odiaba el reloj de pared que marcaba las 6 de la mañana cada mañana. Odiaba ver a Tomás llegar sudado del trabajo y besarla en la mejilla como si no pasara nada. Y, sobre todo, odiaba a Olga. Porque mientras esa vieja siguiera viva, no podrían vender la casa. Estaban atados a ella. No había manera de empezar de nuevo sin sacarla del camino. Una noche, mientras Tomás dormía a su lado, Gabriela miró el techo agrietado con los ojos encendidos de rabia. En su mente, una frase retumbaba una y otra vez. Esta no es la vida que me prometiste. El sol entraba tímidamente por las ventanas de la casa Acosta Gutiérrez, tiñendo las paredes de un color cálido y engañoso. Afuera, los pájaros cantaban, y parecía un día más de rutina y tranquilidad. Pero dentro de esa casa, se cosía lentamente una historia de manipulación, mentiras y desprecio. Gabriela se levantó tarde esa mañana. Usaba una bata de seda desgastada, vestigio de los días en que soñaba con lujos que nunca llegaron. Se miró al espejo del baño con hastío. Su piel seguía perfecta, su maquillaje impecable, pero sus ojos ya no brillaban como antes. No por tristeza, sino por frustración. Todo lo que le rodeaba era una burla a lo que creía merecer. Y el principal símbolo de ese fracaso era Olga. Doña Olga se había levantado mucho antes del amanecer. A sus 70 años, cada movimiento era una batalla. Sus rodillas crujían, su espalda dolía, pero aún así, caminaba hacia la cocina con paso decidido, decidida a preparar el desayuno para su hijo y su nuera. La cocina era su territorio, su refugio. Allí sentía que aún era útil, que aún era parte importante del hogar. Mientras buscaba una sartén en el estante superior, se estiró con dificultad, conteniendo un gemido de dolor. Fue entonces cuando Gabriela apareció en la puerta de la cocina. «Por Dios, Olga», dijo con voz cargada de fastidio,
¿Todavía no está listo el desayuno? Tomás tiene que irse en media hora. Olga bajó la mirada de inmediato, como si hubiera cometido un crimen. Lo siento, hija, me retrasé un poco. Ya casi está todo. Gabriela cruzó los brazos, observándola con desprecio apenas disimulado. Tamborileó los dedos sobre la mesa como quien observa un espectáculo patético. ¿Sabes, Olga?, dijo con una sonrisa falsa, si no puedes con las tareas de la casa, quizás deberíamos considerar otras opciones. La voz era suave, pero cada palabra llevaba veneno. Olga palideció. La implicación era clara. Temblorosa, asintió sin decir nada más, intentando prender la estufa con dedos que ya no respondían con la misma agilidad. Gabriela se retiró a la sala con paso seguro. Allí, sentada en el sofá, sacó su teléfono y empezó a escribir rápidamente. En la pantalla, el nombre de Juan aparecía varias veces. Juan era su vecino, joven, musculoso, atrevido. Habían intercambiado miradas, sonrisas, y algo más. Gabriela había comenzado un juego peligroso con él, un coqueteo que crecía día a día. Si tan solo pudiera deshacerme de esta vieja. Pensó mientras escribía. Podríamos vender esta maldita casa y empezar de nuevo. El sonido de llaves en la puerta la sacó de sus pensamientos. Tomás había regresado de hacer unas compras. Gabriela se levantó de inmediato, su expresión cambiando como por arte de magia. Guardó el teléfono en el bolsillo, se arregló el cabello y caminó a recibirlo. Mi amor, ¿cómo te fue?, dijo con una sonrisa angelical mientras lo abrazaba por la espalda. Todo bien, respondió Tomás, dejando las bolsas sobre la mesa. Besó a su madre en la mejilla al pasar por la cocina. Gracias, mamá, huele delicioso. Olga le sonrió débilmente. Con gusto, hijo. Gabriela observó la escena con una mezcla de rabia y hastío. Le molestaba que Tomás aún tuviera ese lazo con su madre. A veces sentía que Olga era una intrusa en su matrimonio, una presencia constante que no podía borrar. Se sentaron a desayunar. Tomás comía distraído, revisando unos papeles. Gabriela lo miraba, analizando cómo debilitar su vínculo con Olga sin levantar sospechas. Por cierto, amor, dijo con voz melosa. Estaba pensando en invitar mañana a las chicas a tomar un café aquí en casa. Lucía y Marta hace tiempo que no vienen. Tomás frunció el ceño. Gaby, ¿sabes que estamos ajustados este mes? No gastaré mucho, lo interrumpió rápidamente. Solo café y algunos pastelitos. ¿Me lo merezco, no? Después de todo lo que hago por esta casa. Tomás suspiró. ¿Está bien? Olga, desde la cocina, escuchaba todo en silencio. No podía evitar sentirse invisible, como si sus esfuerzos fueran siempre ignorados o descartados. Ella también limpiaba, cocinaba, ayudaba. Pero nunca recibía un gracias. Después del desayuno, Tomás se fue al trabajo. Gabriela, sin decir palabra, le dejó a Olga todos los trastes sucios. Ella tenía planes, necesitaba verse con Juan. Solo una escapadita. Nadie tiene que saber, pensó con malicia. Más tarde, mientras lavaba los platos, Olga escuchó desde la sala como Gabriela hablaba por teléfono en voz baja. Sí, Juan, mañana estaré libre. Tomás no sospecha nada. El corazón de Olga se encogió. ¿Era posible? ¿Estaba engañando a su hijo? Su mente se llenó de dudas y temores. Quería advertirle, pero sabía que no le creería. Gabriela era hábil, y Tomás estaba ciego de amor. Esa noche, mientras Gabriela dormía plácidamente en brazos de su marido, Olga lloró en silencio en su habitación. No por ella, sino por Tomás. Por el hombre noble y trabajador que no merecía una esposa así. Algún día verá la verdad. Se dijo, aunque en su interior dudaba de que ese día llegara a tiempo. La casa de los Acosta Gutiérrez parecía tranquila desde fuera. Pero tras esas paredes, se libraba una guerra silenciosa. Una batalla entre la bondad callada de una madre, y la ambición desmedida de una nuera que ocultaba su veneno tras una sonrisa. Los días pasaban con lentitud en la casa Acosta Gutiérrez. La rutina parecía inofensiva desde fuera, desayuno temprano, Tomás salía a trabajar, Olga limpiaba la casa, Gabriela dormía hasta tarde o salía a hacer mercado sin llevar nada de vuelta. Pero bajo esa rutina se escondía algo más profundo, un deterioro emocional constante, silencioso, cruel. Gabriela había perfeccionado su doble papel. Con Tomás, seguía siendo la esposa amorosa y dedicada. Con Olga, apenas disimulaba el desprecio. Y con Juan, el vecino, era otra mujer, coqueta, atrevida, peligrosa.
Vivía en 3 mundos paralelos, y cada uno alimentaba el siguiente. Una mañana gris y fría, Olga despertó con las articulaciones rígidas. El invierno comenzaba a sentirse en sus huesos viejos. Se levantó con dificultad, tomándose de las paredes para mantener el equilibrio, y se dirigió a la cocina. El reloj marcaba las 5:45. A esa hora, como cada día, ella preparaba el desayuno de su hijo. Sabía que Tomás necesitaba empezar el día con comida caliente, y para ella, esa era una forma de seguir siendo útil. Estaba por alcanzar una sartén cuando, sin aviso, Gabriela irrumpió en la cocina. ¿Otra vez sin preparar nada, Olga? Espetó con fastidio, sin siquiera saludar. Tomás se va en media hora. ¿Qué estuviste haciendo? Olga dio un pequeño salto del susto. Bajó la sartén con dificultad. Perdón, Gabriela, me costó levantarme hoy. Pero ya mismo empiezo. Gabriela la miró con desprecio, sus ojos escaneando cada movimiento torpe de la anciana. Luego, sin más, se dio la vuelta y se fue a la sala. Desde ahí, comenzó su juego diario. Escondía pequeños objetos del hogar, las llaves de repuesto, una cuchara especial que Tomás usaba para el café, el frasco de azúcar, y luego se los adjudicaba a Olga. ¿Dónde pusiste las llaves, Olga? ¿Qué hiciste con el azúcar? ¿Otra vez perdiste los lentes del baño? Al principio, Olga intentaba explicar. Luego, callaba. Sabía que cualquier respuesta sería usada en su contra. Tomás, mientras tanto, comenzaba a notar estas coincidencias. «Mamá, ¿estás bien?», le preguntó una noche. «Últimamente estás más distraída». Olga intentó sonreír, aunque por dentro sentía un nudo en la garganta. «Solo estoy cansada, hijo. Eso es todo». Gabriela observaba la escena desde la cocina, cruzada de brazos, con una sonrisa apenas perceptible en los labios. La semilla de la duda había sido plantada. Ahora solo había que regarla. Una tarde, mientras Olga intentaba recordar si había puesto la olla en la hornilla de la derecha o la izquierda, Gabriela se acercó con una taza de té. «¿Estás bien, suegra?», preguntó con tono dulce. «Te noté confundida antes. Dijiste que era martes, y es miércoles». «Oh, lo siento. Estoy segura de que dije miércoles». Gabriela negó con la cabeza. «No, dijiste martes. Pero no te preocupes, a veces pasa con la edad. Hay cosas que uno empieza a olvidar». Olga se quedó en silencio. No quería discutir. Pero en su mente empezaban a surgir pensamientos extraños. ¿Y si estaba perdiendo la memoria? ¿Y si realmente estaba fallando? ¿Y si todo lo que Gabriela decía era verdad? Pero lo que no sabía Olga, es que nada era casual. Gabriela adelantaba los relojes, cambiaba las fechas en los calendarios de la casa, movía los envases de comida de sitio. A propósito, todo era parte de un plan bien orquestado para desestabilizarla. Para hacerla parecer una anciana senil, incapaz de convivir con ellos. Poco a poco, Olga comenzó a dudar de sí misma. A veces se despertaba y no sabía si era lunes o viernes. No porque lo hubiera olvidado, sino porque Gabriela había escondido el calendario. Una noche, mientras cenaban, Gabriela lanzó otra bomba disfrazada de preocupación. «Amor, ¿no crees que mamá debería ir al médico? Últimamente se le olvidan muchas cosas. Hoy me preguntó 3 veces si Tomás ya había salido a trabajar, y era domingo». Tomás frunció el ceño. Miró a su madre, que apenas levantó la mirada del plato. «Mamá, ¿es cierto? No recuerdo haber preguntado eso 3 veces», respondió Olga con voz temblorosa. Tal vez estaba distraída». Gabriela aprovechó el silencio. «Quizás deberíamos llevarla a una evaluación. No para internarla, claro. Solo para saber si necesita ayuda. Antes de que sea tarde». Tomás asintió lentamente, sin decir más. La trampa se estaba cerrando. Esa noche, en su habitación, Olga no durmió. Miró el techo, recordando los años que había trabajado para construir ese hogar, para criar a Tomás sola. Ahora, sentía que su mundo se derrumbaba sin que ella pudiera hacer nada para detenerlo. Se levantó y caminó hacia el baño. En el espejo, vio a una mujer envejecida, cansada, con ojeras profundas. Pero en sus ojos aún brillaba una chispa de dignidad. Se limpió las lágrimas. «No me voy a dejar vencer», susurró, no por ella. Pero no sabía que lo peor aún estaba por llegar. Las paredes de la casa Acosta Gutiérrez guardaban secretos que se volvían más pesados con cada día que pasaba. Gabriela, como una actriz consumada, perfeccionaba su papel de esposa abnegada, mientras en las sombras tejía con paciencia una red que solo tenía un objetivo: deshacerse de Olga.
Durante semanas, la manipulación fue escalando. Gabriela ya no se limitaba a cambiar relojes o esconder utensilios. Ahora generaba episodios confusos más elaborados, tiraba restos de comida en la basura y decía que Olga se había olvidado de cocinar, ponía música fuerte en la madrugada y al día siguiente aseguraba que la anciana se había levantado de la cama cantando sola como una loca. Tomás, aunque no quería admitirlo, comenzaba a mirar con preocupación a su madre. «Mamá, ¿por qué pusiste la leche en el horno?», le preguntó una mañana. Olga, confundida, observó el cartón chamuscado. Ella no lo había hecho. Estaba segura. Pero las dudas la carcomían. «Yo, no sé, tal vez estaba distraída». Gabriela lo observó todo desde el marco de la puerta, cruzada de brazos. Satisfecha. Todo estaba funcionando. Tomás ya no miraba a su madre con admiración, sino con inquietud. Solo faltaba un último paso. Una prueba definitiva. Esa noche, Gabriela esperó a que Olga estuviera profundamente dormida. Caminó sigilosamente por el pasillo, entró a la habitación de la anciana, buscó el bolso guardado en el ropero, y con manos hábiles, colocó dentro varias joyas antiguas de la familia, un broche de plata, una cadena con el nombre de Tomás, unos anillos. Luego cerró el bolso y volvió a su cama como si nada. A la mañana siguiente, mientras Tomás se preparaba para ir al trabajo, Gabriela fingió una escena cuidadosamente planeada. «Dios mío», gritó desde el cuarto de lavado, «Tomás, ven rápido». Tomás corrió hacia ella. «¿Qué pasa?». Gabriela tenía en la mano uno de los anillos. «Estaba buscando unos guantes y encontré esto, en el bolso de tu mamá. Y hay más». Fue a la habitación de Olga, abrió el bolso frente a su esposo, y descubrió las joyas una a una. Tomás miraba incrédulo. «¿Esto no puede ser?». «Yo tampoco quería creerlo, Tomás», dijo Gabriela con lágrimas falsas en los ojos. «Pensé que se trataba de olvidos, de despistes, pero esto ya es otra cosa». Tomás se sentó en la cama, pasándose las manos por el rostro. «Tiene que haber una explicación. Mamá nunca, jamás haría algo así. ¿Y si no se da cuenta de lo que hace?», susurró Gabriela, con voz temblorosa. «¿Y si realmente necesita ayuda urgente? No quiero que esto pase a mayores». Tomás no respondió. Por primera vez, el mundo que conocía se tambaleaba. Gabriela lo dejó solo con sus pensamientos, sabiendo que había ganado. Esa noche, Olga fue llamada al comedor. La esperaban Tomás y Gabriela. Su hijo tenía el rostro serio, el entrecejo fruncido. «Mamá», dijo con voz grave. «Tenemos que hablar». Olga se sentó, nerviosa. «¿Qué ocurre, hijo?». Gabriela habló antes que él. «Olga, encontramos algunas cosas tuyas, cosas que no deberías tener. Joyas de la familia. Cosas que estaban guardadas en el ropero de Tomás». «¿Qué?». Olga palideció. «Eso no es cierto. Yo no he tocado nada». Tomás la miró, dolido. «Estaban en tu bolso, mamá. No sé qué pensar». «Yo no puse nada ahí», gritó Olga, con la voz temblorosa. «Alguien las puso». «Gabriela. Tú fuiste». «¿Yo?». Respondió Gabriela, fingiendo indignación. «¿Cómo te atreves a acusarme? Siempre he tratado de ayudarte, Olga. Siempre he sido paciente con tus olvidos, con tus errores». Olga se levantó, furiosa. «Eres una mentirosa. Una manipuladora. Le estás haciendo esto a propósito». «Tomás, abre los ojos». Pero Tomás no podía sostenerle la mirada. El dolor, la vergüenza, la confusión, lo habían vencido. «Mamá, quizás deberías irte unos días. Gabriela ya buscó un lugar seguro para ti. Un hogar temporal, hasta que podamos ver qué pasa con tu salud». Olga sintió que le arrancaban el alma. «¿Me están echando de mi casa?», susurró, «después de todo lo que hice por ustedes». «Es por tu bien», insistió Gabriela, ahora con la voz firme. «Solo por un tiempo». Olga, sin más fuerzas, subió a su habitación, donde empacó lo poco que tenía. Sus manos temblaban. Su corazón latía como si fuera a estallar. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Esa misma tarde, mientras Tomás salía a hacer unas diligencias, Gabriela fue a la habitación de Olga con un sobre. «Aquí tienes algo de dinero», dijo, sin mirarla a los ojos. «No vuelvas. Y ni se te ocurra contarle nada a Tomás. Nadie te va a creer. Eres una vieja loca. Eso es lo que todos creen. Eso es lo que tú misma has hecho creer». Olga la miró, sin decir palabra. «Esto es mi casa», susurró, derrotada. «Ya no», dijo Gabriela, y le cerró la puerta en la cara.
La anciana caminó hasta la calle, bajo un cielo gris. Llevaba su maleta, un abrigo delgado, y una dignidad hecha pedazos. Mientras el viento soplaba y la ciudad rugía con indiferencia, Olga se convirtió en un espectro. Una sombra más entre las miles que vagaban por las calles. Una madre traicionada. Una mujer olvidada. Un alma rota que no sabía aún que, en la oscuridad más profunda, se empezaría a escribir su redención. La ciudad parecía más grande, más hostil. Las luces de los autos pasaban veloces, indiferentes, iluminando por segundos el rostro agotado de una mujer que caminaba sin rumbo fijo. Olga Gutiérrez, con su maleta vieja y un abrigo demasiado delgado para la noche que caía, vagaba por calles que le resultaban extrañamente ajenas. Horas antes, había sido echada de su propia casa. La casa que había sido su refugio por décadas, donde crió a su hijo, donde enterró a su esposo, donde preparó cada comida con amor. Ahora, ese hogar era un recuerdo que dolía más que el frío que le calaba los huesos. Pasó frente a negocios cerrados, se cruzó con jóvenes que reían sin prestarle atención, y con personas que, al verla, bajaban la mirada. Se sentó en una banca del Parque Central, temblando. El viento soplaba fuerte, y cada ráfaga le arrancaba un suspiro de dolor. Un grupo de adolescentes pasó cerca, riendo y empujándose entre ellos. Uno la vio, se detuvo por un instante, y con curiosidad preguntó: «¿Abuela? ¿Está bien? ¿Se perdió?» Olga apenas pudo responder. «No, no me he perdido», susurró. El joven frunció el ceño, miró su maleta, su abrigo desgastado, su rostro desencajado. Luego, simplemente se alejó. Nadie tenía tiempo para una anciana en la calle. Nadie se preguntaba por qué estaba ahí. Nadie se detenía a mirar su dolor. Las horas pasaban y la noche se volvía más cruel. Olga caminó sin rumbo, buscando algún lugar donde protegerse. Los refugios estaban cerrados, o demasiado llenos. Finalmente, encontró un callejón detrás de un restaurante. Había un toldo que apenas la cubría de la llovizna. Se acurrucó allí, abrazada a su maleta, temblando por el frío, y por el miedo. Mientras el sueño la eludía, su mente repasaba cada instante de su vida. Se preguntaba en qué momento todo se había torcido. Recordaba a Tomás niño, enfermo de fiebre, llorando entre sus brazos. Lo recordaba adolescente, ilusionado con sus primeros planos de ingeniería. Recordaba las noches en vela, las jornadas dobles de costura, el pan caliente al amanecer. Todo por él. Todo para que no le faltara nada. Y ahora, él había creído que ella era una ladrona. Que estaba perdiendo la mente. Que era mejor sacarla de su vida. Lloró en silencio. No por sí misma. Lloraba por el amor que aún sentía por su hijo. Por ese amor incondicional que ni la traición más amarga podía borrar. De pronto, un ruido detrás de unos contenedores la sobresaltó. Se giró rápidamente, pensando que era algún maleante. Pero en la oscuridad apareció un hombre de cabello canoso, con delantal y gorra. Caminaba con calma, y al verla, levantó las manos en señal de paz. «Tranquila, señora. No quiero hacerle daño», dijo con voz amable. «Me llamo Carlos. Trabajo aquí». Señaló la puerta trasera del restaurante. «La he visto por aquí estos días. ¿Necesita ayuda?» Olga dudó. Su cuerpo temblaba, su orgullo herido la hacía querer negarse, pero algo en los ojos de ese hombre la hizo confiar. «Solo, un poco de comida», susurró. Carlos asintió. «Espere aquí». Minutos después, regresó con una taza de sopa caliente, un pedazo de pan y una manta. «No tengo mucho, pero le servirá para pasar la noche». Olga aceptó, con las manos temblorosas. «Gracias, no sabe cuánto significa esto para mí». Carlos se sentó en un cajón junto a ella. «Si quiere, puede contarme qué pasó». Y así, entre cucharadas lentas y lágrimas contenidas, Olga relató su historia. Le habló de Gabriela, de Tomás, de las joyas, de cómo fue expulsada sin compasión. Carlos escuchaba sin interrumpir, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando Olga terminó, Carlos apretó los labios y dijo: «Eso es terrible. Pero hay algo más, que usted debe saber». «¿Qué cosa?» Carlos miró alrededor, bajó la voz. «He oído cosas. Rumores sobre tu nuera, Gabriela. Gente que dice que se reúne con tipos raros. En los últimos días han desaparecido niños en el barrio. Una pareja de hermanos. La policía anda preguntando casa por casa». Olga sintió que un frío más intenso que el de la noche le recorría el cuerpo. «¿Niños?», preguntó con voz temblorosa. «Sí.
Y algunos piensan que Gabriela podría estar involucrada. Nadie dice nada con certeza, pero hay cosas que no cuadran. Los ojos de Olga se abrieron. Su mente comenzó a conectar puntos. Recordó las salidas extrañas, los mensajes en el celular, las conversaciones a escondidas. Recordó las visitas de sus amigas, las miradas cómplices, los susurros cuando ella se alejaba. Dios mío, murmuró. No puede ser. Carlos la miró con seriedad. Sé que no soy nadie para involucrarme, pero si lo que sospechamos es cierto, alguien tiene que detenerla. Y creo que esa persona es usted. Olga respiró hondo. La sopa ya no le calentaba el cuerpo. Pero sus ojos ya no eran los de una mujer vencida. Había dolor, sí. Pero también una chispa de algo más. Si Gabriela es capaz de eso, no solo destruyó mi vida. Puede destruir muchas más. Carlos asintió. Conozco a alguien en la policía. Alguien que aún tiene ética. Podemos hablar con él. Pero debemos tener cuidado. Si tu nuera está metida en algo serio, podría ser muy peligroso. Esa noche, mientras la ciudad dormía ajena a la tormenta que se avecinaba, Olga, la mujer rota, traicionada, expulsada de su propio hogar, encontró una nueva razón para mantenerse de pie. No se trataba solo de limpiar su nombre. Se trataba de impedir que Gabriela destruyera más vidas. Y por primera vez en mucho tiempo, Olga tuvo algo que no había sentido desde que fue echada a la calle. Esperanza. La mañana amaneció con un cielo cubierto de nubes densas, como si el mismo firmamento presintiera que algo se gestaba en lo profundo. Olga despertó en una colchoneta improvisada en una esquina del pequeño almacén donde Carlos trabajaba. Le había ofrecido quedarse allí por unos días, en lo que encontraban una solución más estable. Olga aceptó con gratitud, aunque por dentro su alma seguía cargada de vergüenza. Nunca se imaginó durmiendo entre cajas de verduras y estantes metálicos, después de haber entregado su vida entera a la familia que ahora la había desterrado. Pero ese día, algo dentro de ella cambió. Después de lo que Carlos le había contado, la posibilidad de que Gabriela estuviera implicada en algo tan oscuro como la desaparición de niños la llenó de una mezcla devastadora de miedo y furia. No solo había sido víctima de sus manipulaciones, ahora, si lo que decían era cierto, Gabriela representaba un peligro para otros, para inocentes. Carlos, siempre discreto, le preparó un desayuno modesto. Mientras comían en silencio, Olga se atrevió a hablar. Carlos, dijiste que conocías a alguien en la policía. Sí, asintió él. Se llama Ramírez. Es detective. No es de los que se venden. Le debo un favor. Me ayudó hace años con un problema con mi hermano. Si le digo que lo que tenemos es serio, nos escuchará. Necesito verlo, dijo Olga con determinación. No por mí. Ya me lo quitaron todo. Pero si Gabriela tiene que ver con lo de esos niños, no puedo quedarme callada. Carlos la miró con respeto. Ya no veía a una mujer rota, sino a alguien que renacía de su dolor, dispuesta a dar batalla. Haré la llamada hoy mismo. Esa misma tarde, Olga y Carlos esperaban en una cafetería discreta, cerca de una estación de policía secundaria. Carlos había enviado un mensaje a Ramírez y, para sorpresa de ambos, el detective aceptó verlo sin demora. Cuando Ramírez llegó, se presentó como un hombre de rostro cansado, ojeras pronunciadas y un andar meticuloso. Se sentó frente a ellos con los brazos cruzados. Carlos me dijo que tiene algo importante. Espero que no me esté haciendo perder el tiempo. Carlos señaló a Olga. Ella es la razón por la que estás aquí. Ramírez la observó con atención. ¿Su nombre? Olga Gutiérrez. El detective la reconoció al instante. Usted es la madre de Tomás Acosta. La suegra de Gabriela Callejas. Lo soy. Aunque ahora ella se ha encargado de borrar eso también. Ramírez ladeó la cabeza, intrigado. Continúe. Olga le contó todo. Sin dramatismos. Sin exageraciones. Desde los pequeños maltratos, hasta la manipulación psicológica, la trampa de las joyas, y finalmente, su expulsión. Habló de cómo Gabriela había comenzado a mostrar comportamientos sospechosos, de sus ausencias, de las llamadas extrañas, de su relación con un vecino de aspecto dudoso. Y luego, mencionó lo que más peso tenía. Carlos me dijo que hay rumores. Que han desaparecido niños en la zona, y que Gabriela podría estar involucrada. Ramírez entrecerró los ojos. Se acomodó en la silla. Han desaparecido 2 niños esta semana. Hermanos. Los Ramírez. 8 y 6 años. Sin rastros. Sin testigos. Y ninguna pista confiable, hasta ahora.
Olga tragó saliva. No tengo pruebas. Solo presentimientos. Pero si alguien puede ocultar algo tan horrible, es ella. Lo he visto en sus ojos. El detective anotaba en una libreta. ¿Tendría alguien que pueda respaldar algo de lo que dice? Carlos intervino. La camarera del café donde Gabriela se reúne con ese tipo. Se llama Lucía. Me debe un favor. ¿Podría hablar con ella? Ramírez guardó silencio unos segundos. Mire, señora Gutiérrez, dijo finalmente. Lo que me está diciendo es muy grave. Y es su palabra contra la de una mujer que, al menos públicamente, no tiene antecedentes. Pero no es solo mi palabra, respondió Olga con firmeza. Es mi vida. Y sé que hay niños en peligro. Ramírez la sostuvo la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, Olga sintió que alguien realmente la escuchaba. El detective cerró su libreta. No puedo abrir una investigación formal con esto. Pero, puedo comenzar una averiguación discreta. Si encuentro algo sólido, entonces sí. Gracias, detective. Es más de lo que me han dado en semanas. Antes de irse, Ramírez se giró hacia ella. Le voy a pedir un favor. Si se le ocurre algo más. Algún lugar. Algún detalle. Aunque parezca irrelevante, contácteme de inmediato. ¿Entendido? Olga asintió. Esa noche, en el almacén, Olga apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Tomás. El mismo que no había sabido defenderla. El mismo que, quizás, seguía sin saber la verdad. Pero ahora no era momento para pensar en él. Ahora había algo más grande en juego. Mientras el silencio de la madrugada lo envolvía todo, Olga se puso de pie, caminó hasta la ventana, y susurró. No dejaré que destruyas más vidas, Gabriela. No esta vez. Y así, con el corazón herido pero la voluntad firme, Olga se convertía poco a poco en la única esperanza para descubrir la verdad. Porque detrás de cada sombra, de cada mentira, de cada desprecio, aún brillaba la luz de una madre, que no se iba a rendir. La casa Acosta Gutiérrez estaba en silencio. El tipo de silencio engañoso que cubre la superficie de un pantano. Todo parecía calmo, pero bajo ese techo, la corrupción, el egoísmo y los secretos se movían como serpientes bajo el agua. Gabriela había alcanzado lo que deseaba. Olga ya no estaba. La casa era suya. ¿Y Tomás? Tomás seguía sumido en la niebla del desconcierto, creyendo que su madre estaba enferma, que se había marchado por voluntad propia o, como le sugirió Gabriela, que quizás había tenido un brote psicótico y estaba escondida en algún lugar, sin rumbo ni noción de la realidad. El plan había funcionado. Pero Gabriela no se detenía allí. No era una mujer que se conformara. Su ambición la devoraba. Y la red en la que había caído, o quizás en la que se había metido voluntariamente, ya no tenía vuelta atrás. Afuera, el barrio estaba revuelto. Las calles llenas de volantes con los rostros de Sofía y Miguel Ramírez, los dos niños desaparecidos. Todos hablaban de ello. La televisión local no dejaba de mostrar imágenes de los padres llorando frente a las cámaras. La policía iba casa por casa. Gabriela veía las noticias desde el sofá, sorbiendo un café y sonriendo apenas. No por placer, sino por control. Sabía lo que estaba pasando. Sabía quién estaba detrás. Y también sabía cómo mentir. Cuando Tomás llegó del trabajo, la encontró en la sala, mirando con atención la cobertura del caso. ¿Supiste algo? Le preguntó con preocupación. Gabriela se giró, ensayando su mejor rostro compasivo. Es terrible, amor. Esos pobres niños, ¿te imaginas el dolor de esos padres? Tomás se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Primero mi madre, ahora esto, siento que el mundo se desmorona a mi alrededor. Gabriela le acarició el hombro. Tranquilo, cariño. A veces, solo podemos esperar que las cosas se acomoden. Quizás Olga, también esté confundida. Tal vez ella. Tomás levantó la cabeza. ¿Qué estás diciendo? Gabriela bajó la voz, con aparente cautela. Nada. Solo que, no podemos descartar nada. Quizás tu mamá, no sé, ¿y si confundió a esos niños con sus nietos? ¿Y si los encontró y se los llevó con ella? Tomás palideció. No, dijo con firmeza. Mamá nunca haría algo así. Pero en el fondo, la duda ya estaba sembrada. Otra vez. Esa noche, Gabriela recibió un mensaje en un teléfono que mantenía oculto, un celular desechable que guardaba entre cajas en el sótano. El mensaje era claro. La policía está olfateando. Hay que mover la mercancía. Mañana. Punto de encuentro habitual.
Gabriela respondió con rapidez. Entendido. Pero necesito asegurarme de que nadie sospeche. Todo debe apuntar a Olga. Luego destruyó el teléfono, lo metió en una bolsa negra y lo enterró en el jardín trasero. Su rostro estaba tenso. No de culpa, sino de anticipación. Al día siguiente, la policía llamó a la puerta. Tomás fue quien atendió. Buenos días, señor. Soy el inspector Miranda. Como sabrá, estamos buscando a los niños Ramírez. Estamos pidiendo a todos los vecinos que revisen sus patios, sótanos y rincones por si se hubieran escondido jugando o por miedo. Tomás asintió. Claro, pasen, revisen lo que necesiten. Gabriela bajó las escaleras con expresión confundida. ¿Todo bien? Solo están buscando pistas de los niños desaparecidos, dijo Tomás. Gabriela se ofreció a mostrar el jardín. Caminó hasta el fondo, les indicó el cobertizo, y sonrió con naturalidad. Todo parecía en orden. Los oficiales se fueron. Gabriela los despidió con una sonrisa amable. Luego, al cerrar la puerta, apoyó la frente en la madera, suspirando hondo. Había salido ilesa, otra vez. Esa noche, mientras Tomás dormía, Gabriela salió de la casa con ropa oscura y gafas negras. Tomó un taxi hasta un café en las afueras de la ciudad. En una mesa del fondo, un hombre de rostro duro la esperaba. Era su contacto directo con la red. «Llegas tarde», gruñó él. «Tenía que asegurarme de que Tomás no sospechara», respondió Gabriela con frialdad. «La mercancía está lista. Pero hay un problema. La policía está encima. Muy encima». Gabriela asintió, y con una mueca cruel dijo. «Tengo una idea. Vamos a culpar a Olga. Es perfecta. Nadie la ha visto. Todos creen que está enferma. Diremos que se llevó a los niños en una crisis. Que fue ella». El hombre la miró, sorprendido por su frialdad. «Eres despiadada». «Soy eficiente», corrigió ella. Lo que ninguno de los dos sabía era que, desde la barra del café, una joven camarera los observaba con atención. Era Lucía, la amiga de Carlos. La misma que lo había ayudado en el pasado. Había reconocido a Gabriela desde la primera vez que entró. Y esta noche, había escuchado cada palabra. Cuando Gabriela se fue, Lucía entró a la trastienda, sacó su viejo teléfono, y marcó temblando. «Carlos, soy yo, Lucía. Tenías razón. La mujer vino. Y escuché cosas terribles». Horas después, en el almacén donde Olga dormía, Carlos le pasaba el teléfono con el altavoz encendido. Lucía contaba todo lo que había escuchado. El plan para culparla. El traslado de los niños. El contacto con la red. Olga sintió que el mundo giraba a su alrededor. Se llevó la mano al pecho, ahogada por el horror. «Dios mío, esos niños». Carlos apretó su hombro. «Tranquila. El detective Ramírez tiene que saber esto. Hay que actuar ya», dijo Olga con voz decidida. «No puedo permitir que Gabriela dañe a más inocentes. No esta vez». Carlos asintió. «Mañana en la mañana nos vemos con Ramírez». «Pero Olga, si esto es verdad, estamos tratando con una red criminal. Esto ya no es solo una nuera manipuladora. Esto es más grande». Olga alzó la mirada. Su rostro, marcado por el cansancio, ahora mostraba una resolución de hierro. «Lo sé. Pero esta vez, no estoy sola. Y no tengo miedo». En la oscuridad de la noche, mientras los engranajes de la justicia comenzaban a moverse en secreto, Gabriela dormía tranquila en la cama que había robado. Sin saber que el principio del fin ya había comenzado. La madrugada cubría la ciudad con un manto pesado. El cielo permanecía encapotado, y la lluvia caía con una lentitud persistente, como si el mismo universo tratara de lavar los pecados que, por demasiado tiempo, habían permanecido ocultos. Olga se encontraba de pie bajo el toldo del almacén, apretando entre sus manos un paraguas viejo que Carlos le había prestado. Su cuerpo temblaba por el frío, pero no se debía solo a la temperatura. Esa mañana, su vida estaba a punto de cambiar otra vez, o de acabar, si sus pasos la llevaban por el camino equivocado. Carlos llegó puntual, envuelto en su chaqueta de trabajo. «¿Estás lista?», preguntó, observándola con ojos firmes. «Sí», respondió Olga, sin vacilar. «No hay vuelta atrás. No esta vez». Cruzaron la calle en silencio y entraron a la comisaría secundaria donde los esperaba el detective Ramírez. Los condujo a una pequeña sala de reuniones. Su rostro estaba marcado por el insomnio, pero en su mirada había una chispa de urgencia. «Me llamó Lucía anoche. Me contó lo que escuchó»,
comenzó Ramírez, directo. Necesito todo lo que tengan. Detalles. Nombres. Horarios. Lugares. Carlos y Olga compartieron lo que sabían: el café en las afueras de la ciudad, el hombre con el que Gabriela se reunió, el lenguaje que usaron, la mención de la mercancía, y sobre todo, el plan para culpar a Olga por la desaparición de los niños. Ramírez escuchaba en completo silencio, su lápiz anotando sin descanso. Cuando terminaron, levantó la vista. Esto ya no es solo un asunto familiar, dijo con gravedad. Si lo que cuentan es cierto, Gabriela Callejas está involucrada en una red de trata de menores. Y lo más probable es que no sea una simple colaboradora. Está operando con conocimiento, con control y con sangre fría. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Olga. Montaremos una operación, respondió Ramírez, poniéndose de pie. No podemos acusarla sin pruebas. Pero si logramos que dé el siguiente paso, podremos atraparla en flagrancia. Carlos frunció el ceño. ¿Y cómo lo harán? Ramírez miró a Olga. Con su ayuda. El plan era simple pero peligroso: dejar que Gabriela avanzara en su intento de mover a los niños, como lo había planeado, y atraparla con las manos en la masa. Para eso, necesitaban saber cuándo y dónde se llevaría a cabo la transacción. Lucía ayudaría filtrando información desde el café. Carlos, con sus contactos en la zona, vigilaría los movimientos. Y Olga se convertiría en la voz que uniría los fragmentos. Pero si me descubre, dijo Olga, tragando saliva. Podría matarme. Ramírez asintió lentamente. Sabemos que es una posibilidad. Por eso la quiero bajo vigilancia. No dará un solo paso sin que uno de mis hombres esté cerca. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Gabriela se despertaba de una noche sin sueños. Había dormido profundamente, confiada, creyendo que todo estaba bajo su control. Se preparó un café, se maquilló con su habitual perfección, y tomó su teléfono habitual para revisar sus mensajes. Nada nuevo. Solo un recordatorio del punto de encuentro, un almacén abandonado en la zona industrial, donde entregarían a los niños para ser llevados fuera del país. Ella controlaba todo. El dinero ya estaba pactado. Y su coartada estaba lista. El mismo día de la entrega, enviaría desde el antiguo celular de Olga un mensaje falso a Tomás, como si fuera ella misma, diciendo que había encontrado 2 niños abandonados y que pensaba quedarse con ellos. Perfecto. Redondo. Sin cabos sueltos. O eso creía. Esa misma tarde, Lucía trabajaba en el café cuando volvió a ver entrar al hombre del encuentro anterior. Se sentó en la misma mesa. Gabriela llegó minutos después. No sabían que, justo frente a ellos, en una camioneta sin identificación, el detective Ramírez escuchaba todo a través de un micrófono oculto que Lucía había colocado en la salsera del centro de la mesa. Mañana por la noche, decía Gabriela. En el viejo almacén de la Textil, a las 11. Solo estarán ahí 1 hora. Luego se van. ¿Y la policía? No tienen idea. Todo apunta a Olga. Voy a enviar el mensaje esa misma tarde. Nadie sospechará. El hombre la miró con una mezcla de respeto y repulsión. ¿Y si alguien la ve? Gabriela sonrió, maliciosa. ¿A quién van a creer? ¿A una vieja que perdió la cabeza o a mí? Ramírez se giró hacia su compañero. Lo tenemos. A la mañana siguiente, Olga fue llevada discretamente a una casa segura, desde donde seguiría todo el operativo. Carlos la acompañaba, siempre cerca, siempre atento. La espera fue interminable. La tarde cayó. La ciudad comenzó a apagarse. Las luces de neón parpadeaban como ojos cansados. Y a las 10:30 en punto, Gabriela llegó al punto de encuentro. El almacén abandonado estaba rodeado. Policías encubiertos en todas las salidas. Francotiradores en los techos. Ramírez, desde una camioneta, observaba cada movimiento. Gabriela entró con paso decidido. No había miedo en ella. Solo ansias de cobrar. El hombre de la red la esperaba. Y junto a él, 2 niños. Sofía y Miguel. Asustados. Llorando. ¿Listo el transporte?, preguntó Gabriela. Sí. Pero, el hombre se detuvo, mirando a su alrededor. ¿Te aseguraste de que no nos siguen? ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? Todo apunta a la vieja. Nadie sabe que estoy aquí. En ese momento, las luces se encendieron de golpe. Policía. Alto. Manos arriba. Gritos. Sirenas. El caos. Gabriela intentó correr. Alcanzó la salida lateral. Pero allí, esperándola, estaba el detective Ramírez.
Se acabó, Gabriela, dijo, apuntándola con el arma. Ustedes no entienden nada. Gritó, fuera de sí, este mundo es de los que toman lo que quieren. Ramírez no respondió. La esposó en silencio. Los niños fueron rescatados, ilesos, aunque con miedo. En brazos de los oficiales, miraban todo con ojos grandes y húmedos. Uno de ellos, Sofía, le preguntó al policía. ¿La señora ya no nos va a llevar? No, pequeña, respondió Ramírez con voz suave. Ya están a salvo. Esa madrugada, Olga recibió la llamada. Fue un éxito, le dijo Ramírez al otro lado del teléfono. Los niños están bien. Y Gabriela, está bajo custodia. Carlos la observaba. En los ojos de Olga había lágrimas, pero no de dolor. Por primera vez en semanas. Eran lágrimas de alivio. Gracias, detective, susurró. Por creer en mí. Gracias a usted, respondió él. Si no fuera por su coraje, Gabriela seguiría libre. Y esos niños, no quiero imaginarlo. Olga colgó y miró al cielo por la ventana. Las estrellas brillaban, tímidas, pero ahí estaban. Como promesas silenciosas. De que, incluso en medio de la noche más larga, la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. El amanecer despuntaba con un tono grisáceo sobre la ciudad, como si el cielo aún no supiera cómo procesar lo ocurrido la noche anterior. Mientras en las calles la rutina comenzaba lentamente, dentro de la comisaría principal se libraba una batalla más silenciosa, pero no menos feroz. La verdad, largamente escondida, estaba a punto de estallar como una bomba en medio del corazón de los Acosta Gutiérrez. Gabriela estaba esposada en una sala de interrogatorios. Su rostro mostraba el cansancio de una noche en vela, pero su altivez seguía intacta. Vestía una sudadera que la policía le había proporcionado, pero aún en esa situación, conservaba ese aire de superioridad que tan bien había perfeccionado a lo largo de los años. Frente a ella, el detective Ramírez revisaba un informe tras otro. Videos de vigilancia. Grabaciones de micrófonos. Declaraciones de Lucía. Fotografías del operativo. Todo estaba ahí. Las pruebas que, durante tanto tiempo, parecían imposibles de reunir. Gabriela Callejas, dijo finalmente, con voz firme, está bajo investigación por secuestro de menores, intento de tráfico humano, manipulación, fraude familiar y obstrucción de la justicia. ¿Tiene algo que declarar? Gabriela sonrió. ¿Eso es todo? Preguntó, con sorna. Les falta creatividad. Tenemos los testimonios. Tenemos el audio. Sabemos que intentaste culpar a tu suegra de todo. Gabriela soltó una carcajada vacía. ¿Olga? ¿La vieja loca? ¿Ahora resulta que es la heroína de la historia? Ramírez se inclinó hacia adelante. Sí. Esa vieja loca, dijo con énfasis, fue la que ayudó a salvar a los niños que tú pretendías vender como si fueran mercancía. Sin ella, nada de esto habría sido posible. Por primera vez, el rostro de Gabriela mostró un destello de inquietud. Una sombra leve, pero real. ¿Y Tomás? Preguntó, intentando recuperar el control. ¿Ya le contaron su versión de la historia? Ramírez sonrió con ironía. Está en otra sala. Escuchando todo. Y esta vez, no está tan dispuesto a creer en tus palabras. En una habitación contigua, Tomás observaba una pantalla. En ella, la grabación de Gabriela reunida con su cómplice en el café se repetía una y otra vez. Cada palabra le pesaba como una losa en el pecho. Vamos a culpar a Olga. Una anciana confundida. Nadie la escuchará. Todo saldrá perfecto. Tomás es un tonto enamorado. Era su voz. Su tono. Su desprecio. Su verdad más cruda. Y él, su esposo, no había sido capaz de verla. Ramírez entró y cerró la puerta con suavidad. Lo siento, Tomás. Sé que esto es duro. Pero necesitaba saberlo. Tomás no respondía. Solo apretaba los puños sobre las rodillas, conteniendo la rabia, el dolor y la culpa. ¿Dónde está mi madre? Preguntó, finalmente. Necesito verla. Mientras tanto, Olga se encontraba en una sala distinta de la comisaría. Carlos la acompañaba, como siempre. Había insistido en estar con ella hasta el final. Un oficial le había prestado un abrigo y una bebida caliente. Pero nada la abrigaba más que la sensación de justicia que empezaba a palparse en el aire. Cuando la puerta se abrió, y Ramírez la llamó, Olga se puso de pie. Al girar, se encontró con Tomás. El hijo que la había traicionado. Que la había creído senil. Que la había dejado sola, en la calle,
con una maleta vieja y una vida despedazada. Él avanzó hacia ella, con el rostro roto por el remordimiento. «Mamá», murmuró, «perdóname». Olga lo observó en silencio. Sus ojos, cansados, reflejaban años de amor y dolor mezclados. «Dime algo, Tomás», susurró. «¿En qué momento dejaste de confiar en mí?» Tomás cayó de rodillas frente a ella, sollozando. «No tengo excusas, mamá. Fui un idiota. Ciego. Gabriela me manipuló. Me engañó. Pero tú estabas ahí siempre. Incluso cuando yo no lo merecía». Olga colocó su mano en el rostro de su hijo. Lo miró largo rato. Y entonces, con voz temblorosa, le dijo: «Lo único que me importa ahora es que estés aquí». Se abrazaron, y en ese abrazo no solo se perdonaron. Se reconstruyeron. Pedazo por pedazo. Horas más tarde, Gabriela fue trasladada a una cárcel preventiva. En el trayecto, permaneció callada, con los ojos clavados en el vacío. Ya no era la mujer que dominaba cada escena. Era solo una sombra más. Una marioneta que había tirado de demasiados hilos, hasta que se enredó en los suyos propios. Mientras tanto, la noticia se expandía como fuego. Anciana ayuda a desmantelar red de tráfico de menores. Una madre acusada falsamente desenmascara a su nuera criminal. Los hermanos Ramírez, rescatados sanos y salvos gracias a una valiente mujer. Los medios querían entrevistarla. Las autoridades la reconocían como pieza clave. Pero Olga solo pidió una cosa: «Quiero irme a casa. Con mi hijo. A tomar un café en mi cocina. Y volver a sentir que existo». Aquella tarde, madre e hijo caminaron de regreso al hogar que Gabriela había querido convertir en su imperio. El mismo hogar que ahora, por fin, volvía a ser un verdadero refugio. Al llegar, Olga se detuvo en la puerta. Respiró hondo. Miró al cielo. «¿Sabes qué, Tomás?» «¿Qué, mamá?» «Las mentiras son como las cucarachas, se esconden en la oscuridad. Pero cuando enciendes la luz, corren». Tomás sonrió. «Entonces, encendamos todas las luces, mamá. Que se vea que aquí, ya no hay lugar para las sombras». Y juntos, cruzaron el umbral de una casa, que por fin volvía a ser hogar. El sol asomaba débil sobre los tejados de la ciudad, como si aún dudara de si debía brillar sobre un mundo que tantas veces prefería la oscuridad. Pero en la casa Acosta Gutiérrez, ese primer rayo de luz marcaba el comienzo de algo distinto, la posibilidad de un nuevo comienzo. Olga despertó temprano, como siempre lo había hecho. Pero esta vez no fue para preparar café mientras su corazón pesaba con sospechas o humillaciones. Lo hizo con calma, con dignidad. A su lado, la vieja radio que tanto la acompañó en tiempos difíciles sonaba con una melodía suave, casi como si la música misma quisiera abrazarla. En la mesa del comedor, Tomás hojeaba los periódicos. La foto de su madre aparecía en la portada de todos. «La mujer que venció al silencio», titulaban. «Valentía, sabiduría y compasión», decían otros. Pero Tomás no leía con orgullo. Lo hacía con los ojos llenos de lágrimas. Cada palabra le recordaba cuánto daño había causado su ceguera. Cuando Olga entró con la bandeja del desayuno, Tomás se levantó como un niño avergonzado. «Mamá, no sé si algún día podré compensarte por lo que viviste». Ella le colocó una taza de café delante y sonrió con dulzura. «No tienes que compensarme, hijo. Solo prométeme una cosa». «Cualquiera», dijo, con la voz quebrada. «Nunca más pongas en duda el corazón de una madre». Tomás asintió, incapaz de hablar. Se sentaron a desayunar, compartiendo silencios que hablaban más que las palabras. Ya no eran los mismos. Y eso estaba bien. A veces, los cimientos se rompen, para poder construir algo más fuerte. Días después, se celebró una audiencia preliminar contra Gabriela Callejas. El tribunal estaba repleto. Periodistas, curiosos, activistas por los derechos de la infancia. Todos querían ver de cerca a la mujer que había estado a punto de enviar a 2 niños al infierno, y que había tratado de destruir a su suegra con una frialdad escalofriante. Gabriela fue llevada ante el juez con esposas en las muñecas y la mirada apagada. Ya no era la mujer elegante que encandilaba con palabras suaves y sonrisa controlada. Era solo una figura encogida en sí misma, con el maquillaje corrido y la verdad cayéndole encima como una sentencia anticipada. El fiscal presentó las pruebas. Grabaciones de audio. Testimonios. Fotografías del operativo. Y el testimonio clave, Olga Gutiérrez. Cuando Olga subió al estrado, la sala enmudeció. Se acomodó con calma, sin prisa.
No era una mujer buscando venganza. Era una madre, reclamando justicia. Con voz firme y mirada serena, Olga habló. No vine aquí a destruir a nadie. Vine a contar la verdad. Me arrebataron mi hogar, mi nombre, la confianza de mi hijo, pero nunca pudieron quitarme mi fe en la verdad. Vine aquí por esos niños. Por los que aún no tienen voz. Y por todas las mujeres mayores a las que se les silencia como si fueran parte del mobiliario. No somos invisibles. No somos descartables. Estamos aquí. Y merecemos respeto. El juez escuchaba atentamente. Gabriela, desde su rincón, bajaba la mirada por primera vez en años. Al salir de la audiencia, Olga fue recibida con aplausos. Algunos se acercaban a abrazarla. Otros solo querían darle las gracias. Pero Olga no buscaba fama. Rechazó entrevistas, rechazó homenajes. No quiero ser un espectáculo, le dijo a Tomás. Quiero vivir tranquila, con la paz que me robaron durante tanto tiempo. Sin embargo, lo que había hecho ya se expandía como una semilla plantada en tierra fértil. Olga se convirtió, sin quererlo, en símbolo. En inspiración. Y pronto, organizaciones que luchaban por los derechos de los adultos mayores y la prevención del abuso comenzaron a contactarla. Querían que hablara. Que compartiera su historia. Que representara a las miles de Ulgues que aún vivían en silencio. Al principio se negó. Pero Carlos, su amigo, su salvador, la ayudó a ver otra cosa. Contar tu historia no es vanidad, Olga. Es valentía. Y si puede ayudar a otras, entonces tiene sentido. Así fue como Olga comenzó a dar charlas en centros comunitarios. Sin discursos ensayados. Solo con su verdad. Hablaba con las manos, con los ojos, con las cicatrices. Y la gente la escuchaba como si cada palabra pudiera salvarles la vida. Gabriela, por su parte, fue encontrada culpable de todos los cargos. Tráfico de menores. Falsificación de pruebas. Maltrato psicológico. Su condena fue ejemplar, 27 años sin derecho a libertad condicional. Durante el juicio final, Olga no fue. No quiso verla más. Ya no tiene poder sobre mí, dijo. Tomás, sin embargo, sí asistió. La miró desde lejos. No con odio. Sino con el vacío que queda cuando uno descubre que ha amado una mentira. Adiós, Gabriela, murmuró antes de salir del recinto. Que el peso de tus decisiones te acompañe siempre. Un mes después, Tomás y Olga caminaban por el parque. El mismo parque donde ella había dormido en una banca, bajo el frío y la indiferencia. Ahora, caminaban del brazo, entre árboles que volvían a florecer. ¿Cómo te sientes, mamá? Olga respiró hondo. Como si, después de mucho tiempo, por fin pudiera caminar sin miedo. Tomás sonrió. ¿Te arrepientes de algo? Ella lo pensó unos segundos. No. Todo lo que pasó me enseñó algo. A veces, el dolor te enseña quién eres. Y me descubrí más fuerte de lo que pensaba. Lo importante es que estamos aquí. Juntos. Y que la verdad, nos salvó. Esa noche, en casa, Olga encendió una vela frente a la foto de su esposo. La miró largo rato, y con una sonrisa serena, dijo en voz baja. Cumplí, viejo. Lo protegí. Como te lo prometí. El fuego de la vela parpadeó, como si respondiera. Y así, bajo un cielo despejado y estrellado, la historia de Olga Gutiérrez llegaba a su final. No el final de una víctima, sino el de una sobreviviente. Una madre que, incluso en su hora más oscura, se aferró a la verdad, y la convirtió en luz. En la vida, hay batallas que no se libran con espadas ni con gritos. Se libran en silencio. En el fondo de una cocina, donde una madre cocina con manos temblorosas. En una banca de parque, donde una anciana sola mira al cielo y se pregunta qué hizo mal. En una casa donde las palabras dulces esconden cuchillos, y las sonrisas mienten más que el silencio. Pero también hay historias, donde la verdad se abre paso como la luz que entra por una ventana olvidada. Olga Gutiérrez no fue una heroína con capa ni con discursos grandilocuentes. Fue una mujer común. Una madre. Una abuela. Una esposa que perdió, una suegra que fue traicionada, una mujer que conoció el frío del desprecio, pero que se negó a dejar que ese frío apagara su alma. Su historia es la de miles. Personas mayores que son silenciadas, ignoradas, maltratadas. Hombres y mujeres que, con la excusa del tiempo, son tratados como estorbo. Pero esta vez, una de ellas alzó la voz. Y cuando lo hizo, cambió el destino no solo de su familia, sino de toda una comunidad. Y nosotros fuimos testigos.
Fuimos testigos de su dolor, de su exilio, de su lucha. Pero sobre todo, fuimos testigos de su redención. Tomás, su hijo, entendió demasiado tarde que el amor no solo se dice, se demuestra. Que la confianza no se regala, se protege. Pero tuvo el coraje de reconocer sus errores. Y con eso, se reconectó con su madre, con su historia, y con lo que de verdad importa. Gabriela, fue símbolo de todo lo contrario. De cómo la ambición, el ego y la frialdad pueden llevarnos a destruir lo más sagrado, una familia. Pero también fue la pieza que permitió que otros despertaran. Que la verdad, como un río contenido, rompiera el dique. Hoy, Olga da charlas. No como celebridad, sino como testigo. Su voz inspira. No grita, pero resuena. Porque cuando alguien sobrevive a la injusticia, su historia se convierte en semilla. Y tú, que escuchaste hasta el final. Quizás también tengas algo de Olga dentro tuyo. Quizás estás luchando con una verdad que nadie quiere ver. Quizás has sentido el peso del silencio o de la injusticia. Quizás te han hecho creer que ya no vales, que tu voz es pequeña. Pero no lo es. Tu historia importa. Tu voz tiene poder. Y mientras estés dispuesto a alzarla, no estás solo. Desde el equipo de Historias Atrapantes, queremos darte las gracias por acompañarnos en este viaje tan profundo, intenso y lleno de emociones. Historias como la de Olga nos recuerdan por qué contamos lo que contamos, porque cada historia puede cambiar una vida. Porque cada voz merece ser escuchada. Si esta historia te conmovió, te invitamos a dejar tu like, suscribirte, y compartirla con alguien que lo necesite. Y si tú también tienes una historia que merezca ser contada, este canal es tu hogar. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por sentir con nosotros. Hasta la próxima historia, y que nunca falte el valor de decir la verdad. Bendiciones.